que vamos a hacer todavía para completarlo, ¿de acuerdo? Es conveniente que, aprovechando la visita que van a hacer ustedes a su colonia, examinen de una vez la tipología, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con las características físicas del inmueble, más allá de los atributos de estructura urbana que hemos visto, los cuales se refieren fundamentalmente a la forma en que se le saca provecho a un predio, ¿de acuerdo? Habíamos visto que era el uso del suelo, la intensidad de construcción, la superficie del desplante, ¿qué otra cosa? La misma superficie del predio, que tiene que ver, que es muy importante, el uso, la localización, ¿de acuerdo? Esos son los elementos básicos de la estructura urbana que ya deben de tener por ahí apuntados. No solamente en las cuestiones de elaboración de propuestas de desarrollo urbano, no solamente estas propuestas tienen que ver con el aprovechamiento del territorio, con la forma de ver cómo se puede hacer más negocio con un predio, dada la zonificación. Una de las cuestiones también las que se ocupa uno en este tipo de propuestas es el aspecto físico de las viviendas, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta perfectamente en algunas colonias que ustedes tienen, que ya propusieron para estudiar, se van a dar cuenta que esas colonias, más o menos en las viviendas, se observa cierta disciplina para hacerlas, ¿de acuerdo? Podríamos comenzar a ver desde el hecho de que algunas de esas viviendas fueran hechas con un proyecto. En otros casos, ¿verdad?, la gente no tiene tanto dinero para pagar un proyecto y va haciendo poco a poco las viviendas, ¿sí? Entonces podríamos decir que en unas colonias hay una uniformidad, una disciplina que ya se estableció, y en otras no. Bueno, una de las cosas que también se puede hacer a la par de esa investigación que van a hacer ustedes sobre el uso del suelo y sobre la localización es la tipología de las viviendas, cómo está constituida. Aquí tenemos una serie de elementos. Este fue tomado ¿para dónde? Para Tacubaya. Para Tacubaya, ¿verdad? Esto fue hecho para Tacubaya en un estudio que hicimos hace como 2 años, porque Tacubaya es un polígono que en el Distrito Federal está considerado como de conservación. Se supone que es un polígono histórico, ¿verdad? Entonces, una de las preocupaciones que tiene la autoridad en este sentido, no solamente en esta ciudad, sino en otras partes del mundo, es conservar los lugares típicos y que supuestamente le dan identidad a la ciudad, ¿de acuerdo? En este caso, aquí tenemos una cédula que está, desafortunadamente, la siguiente sesión tenemos una donde ya está acomodado todo. Digamos que aquí están los elementos que se investigan, pero están en desorden, ¿verdad? Es una cosa así que después nos cuentan, ¿verdad? Y hay una cuestión de relación, creo que yo ya se los explicaba. Por ejemplo, está la cuestión que hemos llamado aquí el perfil del paramento, por ejemplo, tiene que ver también con la intensidad de construcción que el dueño decidió utilizar cuando le dieron en una zonificación determinado número de niveles, ¿de acuerdo? Tenemos esta cuestión del perfil, que ustedes ya deben de conocer, que es la relación vano-macizo, ¿verdad? ¿Sí? Las alturas y el perfil van de la mano, ¿sí? Son dos cuestiones. Estos elementos de vinculación con la calle, tenemos elementos de vinculación con la calle, tenemos elementos limitantes con la calle, que todo eso va señalando la tipología. Que es muy importante, ¿verdad? La posición del inmueble dentro del predio. Tiene que ver ahora también con cuestiones de seguridad. Por ejemplo, hay recomendaciones en cuanto a cuestiones de seguridad y cómo debe de ser la disposición del predio. Entonces, la posición del inmueble, de la construcción del inmueble. El patrón de notificación tiene que ver mucho. De acuerdo, ustedes ya lo empiezan a ver ustedes en su colonia, como hay diversas formas de predios, y finalmente algo que tiene que ver un poco con las vialidades. Todo esto, más el aprovechamiento del territorio,
le da identidad a la colonia, ¿de acuerdo? ¿Para qué serviría hacer un análisis de este tipo? Que después vamos a ver, él se los va a explicar a continuación con un poco más de detalle, ya lo veremos. Una de estas cuestiones serviría también para establecer una serie de normas para conservar esa tipología, ¿de acuerdo? Serviría para establecer una serie de normas que me ayudaran a conservar esa tipología y hacer que las calles sean lo más uniforme posible. Las casas no se parecen. Eso es lo que ustedes van a llegar a observar ahí en algunas colonias que han escogido, sobre todo las que están en el centro. Van a ver ustedes que las casas no son iguales y sin embargo tienen elementos en común, ¿sí? Se parecen en algo. Bueno, son estas cosas las que se tienen que determinar, ¿de acuerdo? La próxima sesión vamos a tener esta tabla ya de una forma ordenada. Estos tienen que estar ordenados, ¿de acuerdo? De esta manera, digamos que estos elementos que tengo aquí, el perfil, la relación mano-macizo, las alturas, los elementos de vinculación con la calle y los elementos limitantes de la calle, más la posición del inmueble dentro del predio, les dan como resultado esto. Este es el resultado que ustedes observan. Una cosa, un patrón de ritmo y forma de los inmuebles, ¿de acuerdo? Un patrón de ritmo y forma. Entonces, parte del estudio, del levantamiento de información que ustedes van a hacer en campo también va a estar relacionado con esta cuestión. Determinar si la colonia que ustedes están haciendo en algún lugar tiene un patrón de ritmo y de forma, ¿sí? Finalmente, para ver qué tipología tiene. Entonces,